Dice que no habla porque ya es la hora que ya entré. Tienes que mirar el reloj antes de... Tienes que mirar el reloj primero antes de hablar. Trata de no hacer bulla, pero estoy grabando. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué más? Bien, usted. Bien, bien. En el día de hoy, no sé si tuviste la clase pasada. eh, Vamos a iniciar un recorrido en matemáticas con relación a lo que hablamos a veces de estadística, como un análisis de datos. En esta ocasión, retomando la clase anterior, vamos a iniciar con eh, informaciones que uno toma de un conjunto de datos, una muestra, cuando uno quiere estudiar algo determinado de una población, un fenómeno. Es así como cuando se toman, por ejemplo, las notas o se determina más o menos a nivel general cómo le fue a un estudiante o uno determina más o menos esas características. Siempre va a haber un registro, un determinado número de datos que hay que identificar de acuerdo al fenómeno. Por ejemplo, el objetivo de hoy, cuando ya veamos el desarrollo de la clase, al finalizar en la parte práctica, es mirar estas temperaturas durante un mes, específicamente ahí el mes de julio, para construir una tabla de frecuencias. Ese será el objetivo de hoy, construir una tabla de frecuencias. Hay un ejemplo siguiente que está extendido a un estudio de estaturas de mujeres en el caso de una universidad. Y en primera medida, la información más inmediata, más fácil de recordar es lo que le llamamos nosotros el rango. Por eso, para recordar cómo se calcula el rango, que es una de las temáticas que abordamos en la clase pasada, es conocer el valor máximo de todos los datos y restárselo al valor mínimo. Por eso tenemos que ser bastante objetivos al momento de mirar una serie de datos, un conjunto de datos de una muestra. Identificar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo y aplicar la modelación que vemos allí. Rango, que lo vamos a representar con la letra R. Rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo de toda esa información que tengamos. ¿Para qué es útil estos métodos que vamos a empezar a estudiar hoy? Para estudiar más o menos cómo está disperso una serie de datos dentro de una muestra que le hacemos a un fenómeno o lo que estemos estudiando. Esa es la herramienta esencial de las estadísticas. Hoy en día, eh, la persona que más o menos
comprende esto de estadística es más opcionada a tener en cuenta porque sabe manejar procesos que llevan un orden. Entonces, partamos precisamente de lo más sencillo que es el rango, cómo se calcula y a medida que vayamos avanzando en la clase iremos introduciendo otras temáticas que están relacionadas con ella. Por lo pronto vamos a ver, antes de arrancar, las orientaciones acá del profe Alex, que es bastante objetivo lo que se construye en las tablas de frecuencia. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de tablas. Profe, es que yo no hago nada, veo el tablero todavía. Espérate un momentico. Te agradezco que me digas, profe, antes de que empiece, porque estamos grabando ya. ¿Ya me entiendes? Que es para todos. Cuéntame. Que no veo el video, simplemente estoy viendo el tablero. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, ya saben, el tema es tablas de frecuencias agrupadas en intervalos. Por eso cuando hablamos de tablas de frecuencias nos referimos a datos agrupados. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de tablas de frecuencia y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencia agrupada. Y vamos a realizar una tabla de frecuencias agrupada con los siguientes datos que, digámoslo así, que corresponden a las edades de unos amigos, supongamos. Entonces vamos a hacer la tabla. Para esto pues debemos hablar de varias cositas. Primera vamos a hablar del rango, que el rango es la diferencia entre la X máxima y la X mínima, que ya me voy a hacer entender un poquito más. ¿Qué quiere decir X máxima? Acordémonos que X quiere decir dato, entonces es la resta entre el dato más grande y el dato más pequeño. En este caso, si nosotros observamos, el dato más pequeño es el número 13 y el dato más grande es el número 22. Entonces aquí lo que hacemos es, a 22 le quitamos el primer dato que era 13, 22 menos 13, y eso nos da 9. Les voy a colocar aquí un resumen. Primero, siempre tenemos que hallar el rango. Segundo, tenemos que hallar el número de intervalos. Y tercero, tenemos que hallar la amplitud que se da con la letra A o con la letra I en algunos libros. Yo la voy a coger como A, pues por reconocer que es amplitud. Y la K es el número de intervalos. Entonces, voy a ir explicando lo siguiente. El rango no lo puedo explicar mucho, simplemente es el número mayor menos el número menor. El número de intervalos, voy a colocar aquí. Intervalos. ¿Qué quiere decir? El número de intervalos es el número de casillas que tengo que hacerle a la tabla. O sea, nosotros vamos a hacer una tabla. Aquí van los títulos. Ya ahorita vamos mirando qué títulos. Y el número de intervalos es el número de casillas que yo tengo que hacer hacia abajo. Entonces aquí una casilla, dos casillas. Supongamos que me da el número 6. Entonces querría decir que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas en esa tabla. Entonces este número es el número de intervalos. Y por último deberíamos hacer la amplitud, que la amplitud es lo grande que es cada intervalo. Y ya ahorita lo explico un poco más detenidamente. Entonces ya hicimos el primer paso, vamos a hacer el segundo, hallar cuántos intervalos tenemos que colocar en la tabla. Para esto hay muchas formas, por ejemplo, en el ejercicio mismo nos pueden decir, haga una tabla de frecuencias con 6 intervalos. Entonces este paso ya nos lo podríamos saltar porque ya conocemos el número de intervalos. O también nos podrían decir, halle el intervalo con la fórmula tal. En este caso yo voy a utilizar para encontrar el número de intervalos la regla de Sturges, que es la regla más usada para encontrar el número de intervalos. La verdad, si yo quisiera decir voy a hacer 5 intervalos, se puede, o yo voy a hacer 7 intervalos, eso se puede, pero ya hay una regla que es esta, que es, como les digo, es la más usada para encontrar cuántos intervalos debo hacer para que me quede la tabla un poco mejor.
La regla de Sturges, ¿qué dice? Que para encontrar el número de intervalos lo que debo hacer es la siguiente operación: 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos. Lo voy a aclarar un poquito. Aquí lo único que deberíamos mirar es que el número de datos pues son los datos que tenemos. En este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 datos. O sea que aquí en el lugar de la n, que es el número de datos, coloco el número 20. Esta operación la hacemos en la calculadora, entonces oprimimos 1 más 3,22, luego la tecla logaritmo, el número 20, oprimimos igual y en la calculadora nos da que el número de intervalos es 5,32. Obviamente, como es el número de casillas, yo no puedo hacer 5,32 casillas, yo tengo que hacer 5 casillas o 6 casillas o 7 casillas. Entonces, una recomendación es que generalmente se aproxima al número menor. Entonces, como aquí dice 5,32, yo lo dejo como que voy a hacer 5 intervalos. O sea, voy a hacer 5 casillas. Una recomendación es que en muchos libros recomiendan eso, que el número de intervalos para que nos quede mejor la tabla debe ser un número impar. Entonces aquí ya me quedó número impar. En el caso de que con la regla de Sturges me hubiera dado, por ejemplo, 6,32, como la recomendación es ir hacia el número menor, o sea, sería al número 6, pero la recomendación es que no sea número par, sino número impar. Entonces ya no me iría hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces me iría hacia arriba y ahí tocaría hacer 7 intervalos. Ya encontramos el segundo paso, o sea, ya sabemos que tenemos que hacer 5 intervalos. Y por último, tenemos que encontrar la amplitud. La amplitud, ¿cómo se encuentra? Simplemente debemos hacer una división entre estos dos números que ya nos dieron, o sea, 9 dividido en 5. Voy a colocarlo aquí como una formulita. La amplitud es igual al rango dividido en el número de intervalos. Entonces, en este caso sería el rango, que fue 9, dividido en el número de intervalos, que es 5, y nos da 1,8. Esta es la amplitud. Ya voy a explicarles qué quiere decir la amplitud. Entonces yo voy haciendo mi tabla de esta forma. Como el número de intervalos era 5, por eso aquí dejé 5 casillas o 5 renglones. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que les decía, si me hubiera dado 8, pues hubiera dejado 8 renglones. Ahora voy a aclarar un poquito la amplitud. La amplitud es lo grande de cada uno de los intervalos. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que la amplitud fuera 10. Siempre aquí se debe iniciar con el número menor, que en este caso el número menor es el número 13. Y aquí debo colocar un intervalo, o sea, debo colocar un conjunto de números. Supongamos que la amplitud me hubiera dado 5. Entonces sería 13 más 5, que es 18. Eso quiere decir la amplitud. Aquí seguiría desde 18 y hasta 18 más 5, que es 23. 23 hasta 28 y así sucesivamente. Esto es la amplitud. Como en este caso la amplitud me da de 1,8, yo puedo decir que aquí iría desde 13 y le agrego 1,8, o sea, 13 más 1,8, que es 14,8. Aquí desde 14,8 y le agrego 1,8, sería 16,6. Eso sería si lo hago de la forma estricta, pero como las tablas depende de quién las haga, no quiere decir que si uno hace algún cambio va a estar mal. En este caso yo no voy a coger la amplitud de 1,8, sino voy a aproximar al siguiente número entero, que en este caso 1,8 se aproxima a 2. ¿Para qué? Para que me quede más fácil. Entonces aquí iría desde 13 hasta 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amplitud es de 2. 13 más 2, 15. Aquí inicia en 15, 15 más 2, 17, aquí desde 17 hasta 19, 19 a 21 y 21 hasta 23. Como les decía, iba colocando aquí un resumen, entonces voy a colocar aquí el primer intervalo va de 13 hasta 15 y el primer número se llama el límite inferior y el segundo número se llama el límite superior. Estos son los límites del intervalo. Ya colocamos nuestros intervalos. Ahora vamos a colocar aquí, esta es la marca de clase. La marca de clase, ¿de dónde sale? Es el promedio entre los límites de ese intervalo. Entonces aquí,
la marca de clase, como es el promedio, entonces quiere decir que entre estos dos números lo sumo 13 más 15 y lo divido en el número de datos que son 2. En este caso 13 más 15, 28 dividido en 2 que es 14. Ese número que me dio es la marca de clase de ese intervalo. A veces uno no lo hace, pero en videos más adelante o ustedes si van a tener más clases de estadística van a ver que necesitamos esta marca de clase. Por ejemplo, para hallar la media, la moda, la mediana, todo eso lo vamos a necesitar. Entonces, la primera marca de clase es 14. La segunda marca de clase sacó el promedio, 15 más 17, que es 32, dividido en 2, que es 16. Aquí lo mismo, daría 18, 20 y 22. No es que yo haga las operaciones rapidísimo, sino que yo ya sé también que como la amplitud era 2, ya estos números también van a ir de 2 en 2. 14, 16, 18, 20 y 22. Si la amplitud hubiera sido 5, estos números irían de 5 en 5, igual que aquí. Entonces esa es la marca de clase. Ahora vamos a colocar los números que van aquí en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato o el número de veces que aparecen los datos. Por ejemplo, vamos a ver aquí y además vamos a hablar de los tipos de intervalos. Yo voy a colocar esto aquí, aunque no es necesario. Voy a colocar que este es un intervalo semiabierto. Lo mismo en todos. ¿Qué quiere decir esto que estoy colocando? Cuando en un intervalo uno coloca corchete, quiere decir que ese número lo voy a coger en este intervalo. Y cuando coloca paréntesis, quiere decir que este número no lo voy a seleccionar en este intervalo, pero que sí voy a seleccionar todos los menores a este número. Aquí lo vamos a ver más fácil. Por ejemplo, voy a terminar de colocar aquí esto. Vuelvo a decirles, esto a veces uno no lo coloca, simplemente es como por la guía del video. Aquí tenemos que colocar el número de veces que están los datos entre 13 y 15, pero como les decía, voy a incluir el 13, pero no voy a incluir el 15. ¿Por qué? Porque el 15 lo voy a incluir aquí, o sea, aquí voy a seleccionar los datos que están entre 13 y 15, voy tachando y aquí voy a colocar los números. Entonces busco los datos entre 13 y 15. Aquí está el 13, hay dos datos, el 14, 3, 4 datos que están entre 13 y 15, pero como les decía, sin incluir el 15. Miren que yo el 15 no lo seleccioné aquí. ¿Por qué no seleccioné el 15 aquí? Porque lo voy a seleccionar acá. Lo mismo acá, el 17 no lo selecciono porque lo voy a seleccionar en el siguiente y así sucesivamente. Esto va dependiendo de lo que quiera la persona que está haciendo la tabla. Por ejemplo, alguien puede decir, no, yo este no lo incluyo, pero este sí. Como les digo, depende de la persona que haga la tabla. Yo generalmente lo hago así. El primero no, sí lo incluyo y el último no lo incluyo. Entonces, ahora seguimos. El número de datos que hay entre 15 y 17, pero el 17 no lo tomo. O sea, aquí voy a tomar 15 y 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Ahora aquí los datos 17 a 19 sin incluir el 19, o sea 17 y 18. 1, 2, 3. Alguien diría, ¿y por qué no escribo más bien desde 13 y 14, 15 a 16, 17 a 18? También se puede hacer, pero como para aclarar, porque como les decía, es mejor acostumbrarnos a hacerlo así porque hay ejercicios en los que hay decimales y ya vamos a ver, como les decía en otros videos, cómo hacer. Voy a terminar esta parte. Aquí este número tuve que cambiarlo porque pues lo había colocado mal, como ustedes espero que se hayan dado cuenta. Aquí había colocado disque 18 y el 17 y el 18 solo había 3, 1, 2 y 3. Algo para saber aquí si vamos bien. Para saber aquí si vamos bien, debemos hacer esta suma. Bueno, esta suma es fácil, 4 y 9, 13, 16, 19 y 20. Aquí me debe dar el número de datos que tengo. Desde el comienzo ya sabíamos que había 20 datos y aquí me da 20, o sea que voy bien. Siguiente casilla, frecuencia relativa. Voy a colocarlo por aquí. Frecuencia relativa sub i es igual a la frecuencia sub i dividida en el número de datos. Algunos colocan aquí la mayúscula. No hay problema, lo importante es que comprendamos qué quiere decir este número. Voy a aclararlo aquí.
Aquí esta frecuencia es la frecuencia número 1, la frecuencia número 2, número 3, número 4 y número 5. Y esta es la frecuencia relativa número 1. Entonces voy a colocar aquí, si yo quiero hallar este número, debo dividir la frecuencia número 1, que es el 4, entre el número de datos, que es 20. Eso en la calculadora me da 0,2. Para hacer esta, entonces simplemente divido este número entre el número de datos. Entonces 9 dividido en 20, que me da 0,45. Aquí 3 dividido en 20, 0,15. Nuevamente 3 dividido en 20, 0,15. Y por último 1 dividido en 20, que es 0,05. Aquí hacemos esta suma de todas estas casillas para saber si vamos bien. Y aquí nos debe dar el número 1. A veces estas divisiones, por ejemplo, puede que nos dé 5 dividido en 34, supongamos, y nos da un número con muchas cifras decimales. Entonces uno lo que hace es colocar 2 cifras decimales o 3. Entonces aquí a veces puede que le dé a uno 1, como en este caso cuando uno coloca todas las cifras decimales, pero como les decía, si el resultado tiene muchas cifras decimales y uno no colocó todas, lo más probable es que a ustedes les dé 0,99 y eso también estaría bien. Y por último, la frecuencia absoluta acumulada, que la frecuencia absoluta, como se dan cuenta, estas dos casillas se llaman muy similar, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta frecuencia la vamos a ir acumulando. Entonces, lo aclaro un poquito. Aquí dice 4, coloco 4. Aquí voy a acumular las dos primeras de aquí. Entonces, 4 más 9, que eso es 13. Aquí voy a acumular las 3. Entonces, 13 más 3, 16. Aquí voy a acumular las 4. 16 más 3, 19. Y aquí acumulo todas. Obviamente me tiene que dar 20 porque es el número de datos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de tablas de frecuencia y de todo lo de estadística disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que se encuentra aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Bueno, analizando ya en materia de lo que el profesor nos acaba de presentar, no está de más recordar estos conceptos claves que hay que tener en cuenta al momento de construir las tablas de frecuencia. Como les dije, el rango es la manera más fácil de calcularlo. Tiene que mirar entre los datos cuál es el mayor valor, restárselo al valor que es menor de todos los datos. Ahí tienes que ser objetivo. Por supuesto que cuando uno trabaja estadística requiere concentración, espacio, tranquilidad, porque si estás en una empresa, necesitas formular eso, necesitas tener claro la información básica, de lo contrario se te daña toda la información posterior. Para recordar otro que acaba de mencionar el profe, tenemos el número de intervalos. Vamos a anotarlo aquí enseguida. El número de intervalos que él representa con la letra K. Y eso obedece una regla de Storges. Regla de Storges. Como él decía, se puede seleccionar el número de intervalos que uno vaya a trabajar, pero en el momento más exacto de usar la regla de Storges, nos permite con precisión encontrar ese número de intervalos que necesitamos construir en esa tabla de frecuencias.
Como lo dijo él, hay una fórmula. Por eso les decía que en estadística necesitamos mucho el uso de la calculadora para ver de dónde salen los resultados. Es esa modelación o esa fórmula que debemos aplicar ahí estará dada por la siguiente expresión: 1 más 3.322 logaritmo de n. Ahí en la inquietud, ¿qué es n? N no hay que olvidar, n se refiere al número de datos, por eso es un concepto, el primero que se vio en la clase pasada. Vamos a colocarlo aquí para no olvidarlo. El número de datos lo llamaremos nosotros n. El rango ya tenemos que es el valor máximo y el valor mínimo. Y tenemos sacar el número de intervalos. El intervalo se saca por la regla Storrs, que es la fórmula o la modelación que vemos ahí a continuación. Después de la regla Storrs, en la que nos habla, determinamos la amplitud. Y usted dirá, profe, ¿cómo se calcula la amplitud? Bueno, la amplitud se calcula por una fórmula que dice amplitud es igual al rango. Ese rango lo tenemos que dividir entre el número de datos. Cuando ya tenemos la amplitud, tenemos clara la amplitud, procedemos a buscar otra información que es la marca de clase. La marca de clase también se puede representar como XY. Ponerle con un poquito mayúscula para que se verá la diferencia. XY. ¿Y cómo se calcula? Simplemente hay que tener en cuenta el promedio de la información. Así, para ser más claro, la media es igual a el valor superior más el valor inferior y todo eso lo tenemos que dividir. Todo eso lo tenemos que dividir. Vamos a encerrarlo entre paréntesis. Voy a recordar que eso se divide entre 2. Con eso hallaríamos la marca de clase. Estos son los datos iniciales que vamos a proceder. Y finalmente debemos construir una tabla. En esa tabla que veremos más adelante cómo la construimos. Vamos a llenar unas columnas de acuerdo a la necesidad del mismo estudio. Como en estos problemas, lo que tenemos que construir, el objetivo es recordar cómo se construye una tabla de frecuencias. Esa es la clase de hoy. ¿Cómo se construye una tabla de frecuencias? Por supuesto, la actividad se les colocará ya
en Classroom cómo se construye una tabla de frecuencias. Vamos a ver entonces nuestro primer ejemplo. En nuestro primer ejemplo nos dice claramente que durante el mes de julio en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Ahí vemos toda esa serie de datos, toda esa información que se tomó día a día. Primero, vamos a pasar. ¿Qué se identifica? Vamos por aquí. Primero se identifica el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos de acuerdo a la información? ¿Cuántos datos tendríamos? Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Con eso arrancamos enseguida a definir primero el número de datos. El número de datos es n, ya sabemos que es 31. 31 datos. Si ya tenemos el número de datos, pasamos a la siguiente. Buscamos el rango. Buscamos el rango. Vamos a averiguar cuál es el rango. Para el rango necesitamos conocer cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor de los que vemos en la tabla. Si miramos con mucho cuidado, el valor mayor viene siendo 34. No sé si acerté o estoy equivocado. 34 grados, que sería la temperatura mayor, y el valor menor sería 27. No sé si estoy ahí en lo correcto. Cuando ya tenemos los dos, procedemos a buscar el rango. El rango es igual al valor mayor menos el valor menor. Reemplazamos para ver cuánto nos da esto. El rango es igual a 34 menos 27, y eso va a dar 7. Hemos encontrado que nuestro rango vale 7. Ya hemos pasado por esas dos etapas. Nos tocaría entonces ahora conocer el número de intervalos. Para eso utilizaremos la regla de Storks, donde aplicamos esta fórmula a el número de datos. Este n que vemos aquí ya sabemos que es el número de datos. Es lo único que hay que conocer. Serían 31. Ahí vamos a colocar y buscamos en nuestra calculadora. Buscamos en nuestra calculadora ese valor. Vamos a ver. Buscar la calculadora aquí. A silenciar un momento que pase la propaganda.
Bueno, vamos a buscar ahora si en la calculadora, parece que esta calculadora no tiene logaritmo, y eso que es científica, así. Sería 1 más, quitarle eso de la notación científica, vamos a poner la calculadora normal, 1 más, vamos a ver si es que así funciona, 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de 31. Por el logaritmo de 31. Y le damos igual. Eso nos da, podemos, lo que pasa es que lo estamos viendo ahí en notación científica, 3.322 logaritmo de 31, eso nos debe dar a nosotros 5,95. La calculadora esta que no. Vamos a reemplazarlo acá y lo desarrollamos aquí, paso a paso, para que te lo queden y lo entiendan allá. Entonces, la fórmula de Sterkus dice que K es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo del número de datos. Vamos a reemplazar K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos, que ya sabemos que es 31. Vamos haciendo paso a paso. 0.322. Si buscamos en la calculadora el logaritmo de 31, encontramos que da 1,491. Desarrollando lo que está en el paréntesis, 1.491 multiplicado por 322, ahí nos daría a nosotros como resultado 4,953. Por supuesto que al sumarle a cada uno nos va a dar 5,953. 953. Me equivoqué. 53. Si nos damos cuenta por lo que nos dice la experiencia en estadística, el aproximar eso, ese resultado a un valor par, no nos conviene. Simplemente lo dejamos al número anterior. Lo dejamos exactamente redondeado a 5 para que nos quede un número impar. Eso es lo que se prefiere aquí, tener un número impar de intervalo. Entonces, como ya tenemos claro cuánto es el valor, el número de intervalos que vamos a tener, ya tenemos ese K, ya tenemos claro entonces la etapa del número de intervalos. Faltaría entonces conseguir la amplitud. Y esa amplitud nosotros, que es la siguiente etapa, la calculamos. El número 4, el cuarto, que es la amplitud, se calcula. Ahí tenemos la modelación, por eso sacamos siempre el esquema, el rango dividido entre el número de datos. Reemplazando, tendríamos que la amplitud es igual al rango. El rango ya lo tenemos, que es 7. Y el número de datos, que sería 31. Al dividir eso, 7 entre 0,31,
7 entre 31 nos daría un rango aproximado de 0,23, en el que podríamos perfectamente considerar. Ahora, lo que de pronto decía el profesor es que si nosotros tomamos a consideración los datos, los comparamos con esa amplitud, nos damos cuenta claramente que esos datos se pueden redondear a un número entero, porque ya estos datos que vemos allí no los tenemos, no los tenemos en decimales, sino en números enteros. Entonces podríamos tomarlo con el número entero más cercano a él. Podría ser considerado que la amplitud valga un 1. Del 0 al 23, el valor más entero sería el 1. Podríamos tomar esa amplitud exactamente como valor de 1. Ya cuando ya tenemos esto, la amplitud, entonces ya podemos construir nuestra tabla de frecuencias. Me traigo de allá cómo organizar esa tabla. Vamos a ver un momentico. En la primera columna me movimiento a Excel. Me ayudo aquí de Excel. Allá puede construir su tablita. Abro Excel. Y procedo a construir la tabla. En el primer columna vamos a colocar lo que son llamadas clases. En la segunda columna colocaré las marcas de clase. Y ahora, a medida que vayamos llenando la tabla, vamos sabiendo cómo se va construyendo cada una. Tendríamos la frecuencia. Tendríamos la llamada frecuencia relativa. Y tendríamos la llamada frecuencia acumulada. Como ya sabemos, hay cuántos intervalos, son 7 intervalos. Son 7 intervalos los que debemos construir en nuestra tabla. Entonces, vamos a ver. Centrarla. Hasta ahí tendríamos 2, 3, 4, 5, 6. Me faltaría una adicional. 7. Y ahí tendría construida la tabla de frecuencias en blanco, que es la que voy a trabajar. Tomamos la información que tuvimos anterior. Tendríamos, recordando allá, el rango nos dio como resultado 7. El número de intervalos a construir K debe ser 5. Debe ser 5. La llamada amplitud o la anchura, también le puede decir anchura, es 1. El valor mínimo. Valor mínimo viene siendo 27.
y el valor máximo viene siendo 34. Como el resumen de toda la información y el número de datos, que no se nos olvide, que sería 31. Una vez ya clara esa información, procedemos a construir las clases. Esas clases se construyen tomando en cuenta el primer valor, que es el valor mínimo. El valor mínimo es 27. Y a eso le tenemos que agregar la anchura. La anchura es 1, como la vemos aquí. Entonces, el intervalo se extendería entre 27 más 1, daría 28. Ese sería nuestro primer clase, primer intervalo, también le puedes decir. El siguiente sería, aquí es claro rescatar de que es un intervalo cerrado y acá sería abierto, que es lo que se adiciona también. Luego se toma el siguiente, sería 28. Como siempre debemos sumarle 1, se me olvidó colocarle. Aquí siempre va a ser intervalo abierto. Y ese 28 se extiende hasta 29, que vamos a estar sumándole siempre 1. Ya, si aquí tenemos ya abierto, entonces aquí lo debemos cerrar para que no se nos olvide. Siempre vamos a tener en cuenta eso. El siguiente sería tomar el mismo 29 del anterior y extenderlo a 30. El siguiente sería tomar el 30, extenderlo a 31. Y el siguiente, como aquí nos sugieren que eran 5, pero ya sabemos que aquí sería 31. Se debe extender hasta 32. Ahí nos sugirieron que eran 5 y nos damos cuenta que efectivamente podrían tomarse los 6 porque quedarían datos por fuera. Entonces, la recomendación es un poco más intuitiva. Aquí uno puede razonar y decir, bueno, si hay datos que quedan por fuera, los incluimos. Porque aquí realmente al comienzo no estaba a 5,90, lo podríamos redondear a 6. Que esa era se trataba de evitar lo par, pero ahí la misma experiencia, la heurística, la experiencia del mismo estadista es la que cuenta. Se extendería hasta 33 y finalmente 33, perdón, se me olvidó, abrimos corchete, 33 y lo vamos a extender hasta 34. Y ahí donde ya queda completamente cerrado nuestro corchete. Ahí claramente nos damos cuenta cuáles son las clases que han sido creadas. Simplemente esto nos orienta y en donde nuestra experiencia nos intuya, debemos siempre tener ese cuidado de razonar nuevamente. Entonces lo que vamos a proceder es a llenar esto con la información de los datos que ya tenemos de las temperaturas. Tomamos, nos traemos de allá, copiar, nos traemos acá, a ver si me lo permite, leerlo.
Estas serían las temperaturas máximas. A ver si me deja reducir el... A ir reduciendo hasta que podamos ver a nuestro alcance para poder elaborar la tabla. Aquí es donde ya juega el ser la persona objetiva, identificar entre esos intervalos que hemos destacado los valores que aparezcan en la tabla. Por ejemplo, entre 27 y 28. No tienen que ser 28, sino valores de 27. Sería, ahí aparece 1. Vamos a utilizar este. Hay 1. No hay de 27, solamente hay 1. Aprovecho y colocamos ahí enseguida. Ahí sería 1. Entre 28 y 29 serían los de 28. De 28 habría 1, 2. Habrían 2 datos. 2 datos hay de estos. Entre 29 y 30 se toman el de 29, por supuesto. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habrían 6 que tienen 29. De 30 habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habrían 7 datos. 31 habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habrían 8. De 32 habría 1, 1, 2, 3, habrían 3, y de 33 con 34 habría 1,